Hola, Dios te bendiga más, mi hermano y mi amigo. Hoy voy a estar exponiendo el tema sobre lo que la Biblia llama el anticristo o la bestia. Y lo voy a hacer en dos partes porque es muy extenso. Hay muchas preguntas que las personas tienen y la Biblia tiene suficientes respuestas. Recuerde que esto es parte de un capítulo del libro que vamos a estar publicando a mediano plazo. Así es que hoy me corresponde dar la primera parte sobre la bestia o el anticristo. En la palabra de Dios se nos da la profecía de este personaje que la Biblia llama la bestia, el anticristo, el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición, el cual va a entrar al escenario mundial cumpliendo un protagonismo porque él va a tener un gobierno mundial y se le da un poder de actuar 42 meses. Hoy vamos a abordar el tema sobre este personaje, el cual es un personaje cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que se manifestará engañando a las naciones. Yo le llamo el títere del diablo. El apóstol Juan nos habla de este personaje que viene a cumplir un papel en la historia de la humanidad, y eso lo leemos en el libro de Primera de Juan, capítulo 2 y el verso 18. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. El apóstol Pablo nos habla de este personaje y su manifestación en la carta que él escribe a los tesalonicenses. En el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, verso del 3 al 12, dice de la siguiente manera: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hablemos del escenario donde entra este personaje. No es un secreto que estamos en un mundo conflictivo, problemas políticos, problemas sociales y económicos, guerras que estallan como la de Ucrania y Rusia y algunos otros países que están en una guerra fría, en conflictos como Estados Unidos con China, ataques terroristas, tensión de las grandes potencias mundiales, lucha por el poder económico y hasta por el poder mundial. Grupos sociales pidiéndole reconozcan derechos que no son derechos. Un mundo sin valores, necesitado de dirección, necesitado de respuestas. Fenómenos naturales sacudiendo la tierra, gente muriendo de hambre, etc. Este es el caldo de cultivo para aparecer en escena. Ya he escuchado varios gobernantes de potencias mundiales donde declaran que el mundo está esperando un gobierno mundial y un líder que lo dirija. El mundo está pidiendo ese líder, alguien que le dé dirección, que proponga soluciones. Como en los tiempos bíblicos del pueblo de Israel, los hombres pidiendo un rey terrenal en lugar de pedir que Dios sea el que gobierne sus vidas. ¿Por qué en la Biblia se le llama el anticristo? La palabra anticristo significa contra Cristo. Es la antítesis de Cristo. Además va a ser un suplantador. El diablo, a través de este personaje, va a tratar de imitar lo que Dios ha hecho en su plan redentor y se presenta ante el mundo como un falso Cristo, emulando todo lo que hizo nuestro Señor. Al anticristo lo que lo moverá es un deseo, un espíritu de odio y venganza totalmente diabólico,
contra Dios y su plan redentor, porque el diablo odia a Dios, pero lo imita en todo. Eso es paradójico, pero así es. Es una antítesis, decimos, de Jesucristo. Sin embargo, su acción es ser como un Mesías. Sabemos que es un falso Mesías al mundo. Va a manifestar lo que es un anti-Shema, que para los judíos y nosotros los cristianos es una verdad, el Shemat judío, de que Dios es uno. Según Deuteronomio capítulo 6, verso 4, lo dice en el verso 8 de Deuteronomio 6, que atarás estas palabras en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Es por eso que el anticristo, para contrarrestar este principio y hacer un anti-Shema, va a querer poner su marca en la mano o en la frente. La mano representa las acciones del hombre y la frente sus creencias, pensamientos. Así como Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores, el anticristo será respaldado por 10 reyes y se convertirá en Rey de Reyes de algunos países de esta tierra hasta que alcance el poder mundial. Según Apocalipsis capítulo 17, verso 10, los 10 cuernos que tenía la bestia en su cabeza son 10 reyes que le van a dar su respaldo. Será un reino anticristiano completamente. Apocalipsis 17, 12 dice que él organizará al mundo y a los ejércitos para pelear contra el Cordero. Lo que busca establecer es un reino en contra de Cristo. También así como Cristo vino a revelar al Padre y a glorificarlo, asimismo el anticristo viene a revelar quién es el diablo y busca que la gente lo adore. Así como Cristo es el Mesías de la humanidad, así el anticristo se presentará como un Mesías para el mundo. El advenimiento de Jesucristo todos sabemos según la palabra de Dios que fue por obra y gracia del Espíritu Santo. El advenimiento del anticristo es por obra de Satanás según segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 9. Así como cuando nació Cristo hubo una multitud de ángeles que vinieron a avisar a los pastores y alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad para con los hombres, y testificaban la aparición del Mesías, así va a descender una multitud de demonios cuando el anticristo se manifieste. Multitud de demonios vienen a la tierra a testificar de la aparición de ese falso Mesías, porque recuerde que en Apocalipsis 12:7 dice que fueron arrojados el diablo y sus demonios a la tierra. Así como Cristo se sentará en el templo de Jerusalén en el milenio, también Él viene a sentarse en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así como Cristo va a establecer un reino universal, el anticristo quiere tener un gobierno mundial, pero no será otra cosa más que el reino de Satanás. Según Apocalipsis capítulo 13, verso 4, dice que adoraron a Satanás, el mundo entero, y al anticristo. Así como Dios es un solo Dios manifestado en 3 personas distintas, pero que en esencia son Dios, así el anticristo tiene a Satanás, el dragón, como el padre. El anticristo hace el papel como el hijo de perdición y el falso profeta como el que guía al mundo a adorar al anticristo. Así como Cristo no tuvo una compañera como esposa por su naturaleza y la naturaleza de su misión, así el anticristo no hará caso del amor de las mujeres, solo que éste seguro sí hará caso del amor de los hombres. Es posible que ya esté en el mundo, pero se va a manifestar cuando Dios lo permita y el Espíritu Santo quite la restricción o el freno. El profeta que hace mención clara de este personaje es el profeta Daniel en varios capítulos, desde el sistema o imperio donde saldrá hasta cómo hará su irrupción al mundo. Según Daniel capítulo 7, verso 19 al 25 dice: Entonces tuve deseo, dice Daniel, de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía,
Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. La bestia espantosa que vio Daniel en su visión tenía 10 cuernos, pero de entre esos 10 cuernos emergerá otro, y será más grande que los otros, y derribará a 3 cuernos de esos. Él aparecerá agazapadamente. Parece que no fue invitado a la fiesta, pero que después, con mucha astucia, perspicacia, comenzará a ganar influencia y se hará más grande que todos, y se volverá poderoso, según Daniel capítulo 8, verso del 9 al 12 y verso 23 al 25. Leemos así: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Y al fin sigue diciendo en el versículo 23 al 25, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, alabado sea el Señor, aunque no por mano humana. Bendito nuestro Padre Celestial. En el capítulo 9 de Daniel, que en cumplimiento de la semana 70, aparecerá este personaje, el cual será un príncipe que ha de venir, y hará pacto con muchos, mediando un pacto en el Medio Oriente en el conflicto árabe-israelí, logrando un pacto que después del mismo incitará y comprará líderes para romper ese pacto. Esto lo leemos en Daniel capítulo 9, verso 26 y 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel, el escritor bíblico, tiene la característica en sus escritos de estar hablando de un tema o de un personaje o de un imperio y luego entrar con otro, de una visión que recibió de parte de Dios, pero que de pronto comienza a hablar de otro tema y de otro personaje en el mismo texto, pero tiene también la virtud de explicar los misterios. En el capítulo 11, verso 21 al 24 y el verso 31 al 39, en este caso viene hablando del desarrollo de los 4 generales que se dividieron del imperio de Grecia de Alejandro el Grande cuando murió, y de repente comienza a hablar de otro personaje que se levanta con mucha fuerza y lo llama un hombre despreciable, el cual es tipo del anticristo. Esto es lo que yo le llamo profecía referencial. Según Daniel capítulo 11, versos del 21 al 24, si está tomando nota, mi amigo y mi hermano, lea ahí y escriba esto. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino,
pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente al principio, claro. Estando en la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y en el verso 31 dice así: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y ese rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata y con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Sí, mi hermano y mi amigo, el anticristo logrará un tratado de paz que negociará en el Medio Oriente, como dije. Israel podrá construir seguramente el tercer templo, y aceptará desde el inicio de los 7 años al anticristo como si fuera el Mesías, pero sabemos que es un falso Mesías. Pero cuando el anticristo se proclama Dios y se sienta en el templo de Jerusalén, según lo que dice la palabra del Señor, lo que la Biblia llama la abominación desoladora, Israel se da cuenta de que es falso, lo rechaza, y que lo que está pidiendo el anticristo, que es adoración, va en contra de la Torá. Este anticristo, al verse expuesto y que el pueblo judío lo rechaza, suspende el continuo sacrificio, rompe el pacto, profana el templo e inicia la persecución terrible contra la nación de Israel. Esto mismo es lo que nos narra el apóstol Pablo hablando del anticristo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Además, Jesús en Mateo 24, en su sermón escatológico, hablando de los últimos tiempos, la gran tribulación o el día de la ira de nuestro Dios, hace alusión a este personaje y describe la abominación desoladora que se sentará en el templo, en el lugar santo, y cita que de eso se trataba cuando Daniel recibió la profecía enseñándonos: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea, está hablando al auditorio judío que le estaba escuchando, la gente que se había convertido, que eran judíos, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Mateo capítulo 24, verso del 15 al 21 dice eso. A Daniel se le dijo que esto era para el tiempo del fin,
El ángel, el mensajero, le respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos, purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Daniel capítulo 12, versos del 9 al 12. Esta abominación desoladora que habló el profeta Daniel se aplica a la profanación que hará el anticristo en el lugar santo o templo de Jerusalén, porque en el contexto nuestro Señor dice que habrá una gran tribulación cual no la ha habido ni la habrá sobre la tierra. Y según Daniel capítulo 11, verso 31 dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Claro, este tema de la abominación desoladora lo estoy explicando en otro capítulo del libro y con más detalle, más extenso, para que le quede claro. El apóstol Pablo nos aclara que la manifestación de este personaje es precedida por un tiempo de apostasía. Dice así en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿No vendrá quién? El anticristo, la gran tribulación, el día de Jehová. Dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta apostasía que se manifiesta en dos direcciones: la apostasía de gente que supuestamente conoce a Dios, sus caminos y su palabra, pero que son engañados, hablando de las cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios y haciendo prácticas que van en contra de la voluntad divina. No es un secreto, mi hermano y mi amigo, que hoy más que nunca estamos viendo una apostasía manifestada. Falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, gente practicando en las iglesias cosas que jamás se practicó en la iglesia primitiva ni está probado por la doctrina revelada a los escritores bíblicos. Cosas que más bien avergüenzan el evangelio y que ponen al mundo a burlarse de la iglesia de Jesucristo. Pero el Espíritu dice claramente, dice el apóstol Pablo, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, según 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1. Así es que, mi hermano y mi amigo, estamos viendo cosas en la misma iglesia que son horrorosas, que son terribles, que avergüenzan, que ponen en tela de duda y presentan un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Esta apostasía tiene agarrada a muchos predicadores que tienen a la gente ciega y que no quieren que se les predique que Cristo viene pronto, ni que se les hable de estos temas, de los tiempos del fin, y que quieren que se les predique solamente que viene prosperidad y éxito. En lugar de ser predicadores de la palabra, son motivadores, coaching, nada más de que están ahí enfrente de la iglesia haciendo sermoncitos o dando mensajes para motivar las emociones de las personas para que no se alejen de la iglesia. Y algunos hasta están profetizando avivamiento, cuando más bien lo que la Biblia dice es que viene algo terrible. Y no es que sea pesimista, pero quiero decir de que debemos de hablarle a la gente la verdad. Aunque tengo que aclarar que Dios siempre va a tener su iglesia fiel en medio de todo esto, su remanente, gente que ama a Dios y que vive una vida de obediencia a Él, y ministros fieles, yo sé que los hay, pastores que verdaderamente tienen temor de Dios y que están metidos en la palabra, buscando para dar alimento al pueblo a su tiempo. Siervos que están preparándose día con día para hablar verdaderamente lo que dice la palabra del Señor y prevenir a su pueblo. Pero mi hermano y mi amigo, además de esa apostasía que se está dando en la iglesia, hay una apostasía mundana en la humanidad, una aceptación de la mentira en lugar de la verdad. La Biblia es muy clara cuando lo explica y dice que es una humanidad que cae en la idolatría, en la maldad y pecados sexuales contra la naturaleza. No hay temor de Dios, más bien hay una rebeldía y hasta el extremo de negar la existencia de Dios.
Ya muchos son ateos en esta nueva generación. La verdad de su palabra dicen que no es verdad. Están negando la eficacia de la palabra. Pues habiendo conocido a Dios, dice en Romanos capítulo 1, en el versículo 21, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible y de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad del Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así es, mi hermano, mi amigo, usted que me está escuchando, el anticristo es un títere del diablo y cuando se manifestará, trabajará principalmente en dos cosas. En primer lugar, quiere ser el amo y Dios del mundo para que la gente lo adore y le tema. Según Apocalipsis capítulo 13, verso 4 y el verso 8, dice así: y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. El mundo llegará a ese colmo de adorar abiertamente a Satanás. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, verso 14 y 15, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. También dice que este ser infernal, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Le tengo una noticia a todos aquellos que están creyendo en la filosofía de este mundo y que andan en religiones que son contrarias a la palabra. El anticristo todo esto lo va a aceptar por un tiempo, pero luego dice que él se opone y se levanta contra todo lo que es objeto de culto, porque lo único que va a querer es que se le adore solamente a él y dará un espaldazo, como decimos, a todo el mundo. Y no le importará ninguna religión. La Biblia enseña que aquellos que no reciban a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías prometido, van a recibir al anticristo. Dice así Jesucristo mismo en San Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, pero si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. También el profeta Daniel nos habla de este personaje soberbio. En Daniel capítulo 11, verso 36 dice: y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará
hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Por eso habría que analizar con más detalles de dónde surge el falso profeta que le da respaldo al anticristo, porque este ser no respetará ninguna religión. Su Dios es Satanás. El anticristo, como lo dice la palabra, es contra Cristo en todo lo que hace. Quiero aclarar que el anticristo no es ateo. Algunos dicen, ¿será un ateo? No, no es ateo. Su Dios es Satanás y él le rinde pleitesía y tratará de que el mundo lo adore a él y a Satanás. El segundo objetivo general que tiene es vengarse de Dios y tratar de hacer que el plan de Dios fracase y ponerse él como Dios para controlar el mundo y hacer que lo adoren. La fuerza motriz del anticristo tratará de enfrentarse con Jesucristo. El establecimiento actualmente del nuevo orden mundial es solamente un nombre diplomático y categórico de la bestia, espantosa y terrible, que le va a servir al anticristo para entrar en escena. Un nuevo orden mundial que su objetivo es legalizar el pecado, el aborto, la eutanasia, la pedofilia, el matrimonio homosexual y muchas cosas más que están por venir y que se buscan legalizar. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación a este anticristo, según Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Este anticristo reunirá toda la fuerza posible, ejércitos aliados con él, armas para pelear contra Dios y contra toda la gente que sigue los caminos de Dios, según Apocalipsis capítulo 17, verso del 12 al 14. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Alabado sea el Señor. Por eso es tiempo de determinarse de qué bando, de qué lugar está usted. O está con Dios o está contra Dios. Para cumplir sus objetivos, el anticristo establece un gobierno mundial. El nuevo orden mundial le va a servir de plataforma. Y el que no se sujeta a ese sistema puede pagar con su vida. Es claro que el anticristo o la bestia es una persona respaldada por el diablo y por gente muy poderosa y organizaciones muy influyentes que desde ahora están trabajando lo que la Biblia llama el misterio de iniquidad, que él las convencerá con su astucia. Por eso yo creo que será el títere del diablo, como lo llamo yo. El tiempo que Dios le permitirá actuar libremente, porque Dios es soberano. Y todo esto está determinado y Dios lo permitirá. Será de 3 años y medio o 42 meses. Apocalipsis 13:5 dice eso. Ya el espíritu del anticristo se está moviendo, está actuando, está trabajando y aún en muchos corazones. Y hay gente que ya lo ha recibido. Dice en 1 de Juan capítulo 2 verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que ya es el último tiempo. El espíritu del anticristo ha estado operando con filosofías, ideologías, creencias que van en contra de lo que Dios nos manda en la palabra de Dios. Es el humanismo centrándose en el hombre que quiere ser Dios o tomar el lugar de Dios, que han operado desde el inicio de la creación. Es un sistema antidios y anticristiano. Son organizaciones muy poderosas, influyentes a nivel mundial, que dictan leyes inmorales disfrazados como derechos, que no son derechos. Tienen como objetivo deshacer la naturaleza de la familia, de construir la familia. Quieren unir al mundo bajo sus creencias, bajo una sola religión, una sola moneda, una sola cultura, por la cual las leyes sean controladas por un solo gobierno en todo el mundo. Así es que mi amigo y mi hermano, esto será una realidad cuando se manifieste este ser infernal. Voy a quedar hasta aquí con esta primera entrega, pero esté pendiente porque después vendrá la segunda parte donde estoy hablando con detalle quién es, de dónde viene, qué es lo que hará y cómo va a terminar este personaje. Ha sido un placer llegar hasta usted. Le he hablado desde el canal La Pura Verdad,
José Amador. Que Dios te bendiga más.